Si esto fuera un partido de fútbol, y nuestro equipo, al cual somos fanáticos, mete un gol, te quedas ahí sentado y dices, ah, qué bien. Así lo mismo el Señor. El Señor está metiendo un gol del centro del campo y está yendo, si vamos al baloncesto, una cesta de 3 puntos. El Señor es nuestro triunfador. Él ha llevado la victoria por cada uno de nosotros. Quiero compartir esta tarde una breve enseñanza acerca de un salmo muy conocido, en concreto del Salmo 127. El Señor ha puesto en mi corazón estos versículos en los últimos días y han estado dando vueltas. Y digo, Señor, dame palabras para compartir con la iglesia el domingo por la tarde, y no pude quitar estos versículos delante de mi mente. El Salmo 127 es un salmo breve. Sabemos que el libro de los Salmos, en la mitad de la Biblia por allí, contiene 150 capítulos, o sea que el 127 está en la parte final, y es en concreto un salmo que los judíos en su época lo tenían como un cántico gradual. Eso significaba que cuando el judío marchaba a una de las 3 fiestas anuales a las cuales tenía que ir a Jerusalén, mientras marchaba del lugar donde vivían hacia Jerusalén, parte de su ritual, de su ceremonia, era incluir este salmo como un cántico de avance, de acercamiento. Ahora me encontré con un problema de quién escribió este salmo. Según la mayoría de los autores, este y otro de los capítulos de los salmos están escritos por Salomón. La mayoría de los salmos, la gran mayoría de los salmos están escritos por el rey David. Sabemos que los salmos de David. Sin embargo, la mayoría de los autores coincide en que este salmo está escrito por Salomón. Y si no fuera así, en el título de la mayoría de los que tenéis Biblia de papel, que ya no se usa mucho, ¿no? Pero en la Biblia de papel dice la prosperidad viene de Jehová, Salmo 127, cántico gradual, y en la versión de Reina Valera de 60 dice para Salomón. Sin embargo, en la mayoría de las otras pone por Salomón. Así que ahí, no sé si lo escribió Salomón o lo escribió David, pero si lo escribió David, lo escribió para su hijo, Salomón. Así que cuando leí este salmo y trabajé sobre él, investigando un poco, decidí ser muy amplio y le voy a dar doble enfoque. Le voy a dar el enfoque como si lo hubiera escrito David y le voy a dar el enfoque como si lo hubiera escrito Salomón. Y vamos a ver las dos partes. Pero antes de todo esto quiero orar. Quiero orar para que el Señor nos ministre a través de su palabra, a través de su Espíritu, y su presencia en este lugar puede hacer lo que yo soy incapaz de hacer, de tocar nuestros corazones y hablarnos profundamente sobre la necesidad que tenemos de buscar al Señor en todos nuestros caminos. Señor, te doy gracias por el privilegio que tengo de poder servirte a ti. Tú has rescatado mi alma, mi vida, mi ser del pecado, y tú me has traído a lugares celestiales. Me has llamado a ese privilegio tan grande de ser hecho hijo tuyo, y tengo los privilegios de ser hecho hijo del Altísimo. Y hoy, Señor, en este lugar me gozo con mis hermanos por esta identidad cristiana, hijo de Jesucristo, hijo del Dios viviente. Eso no es privilegio. Pero así como me gozo de esta situación, quiero transmitir algo de lo que tú pones en mi corazón para bendición de esta amada congregación de Altea. Y yo te ruego que tu Espíritu Santo esté ministrándonos a cada uno en libertad. Que estés ministrando, tocando nuestros corazones con poder.
que tú estés llegando hasta las fibras más profundas de nuestro ser. Que se identifique esta palabra con la necesidad que cada uno de los que estamos aquí tenemos. Y podamos construir juntos una eternidad. Señor, paséate por este lugar, por este local, tocando cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Según la mitología griega, Sísifo fue fundador y rey de la antigua ciudad de Corinto. Tenía fama de viajero, pero también de avaro y de asesino. Y cuenta Homero en la Odisea que Sísifo engañaba al dios de la muerte. Se las arregló para salir del Hades y volver a su casa. Pero como castigo, los dioses lo condenan a empujar una piedra enorme cuesta arriba hasta que cerca de la cima la piedra se le escapa y cae rodando hasta el valle. Así sucede una vez y otra vez y otra vez por la eternidad. No sé si habéis visto alguna vez, está esto representado en algunos dibujos, un hombre empujando una gran roca cuesta arriba. Bueno, representa esta escena. Para muchos de nosotros, la vida es como estar empujando una gran roca cuesta arriba. Y cada vez que parece que salimos del agujero, se nos escapa la roca y se nos va al valle de nuevo y tenemos que empezar de nuevo. Y así nos los pasamos los días, las semanas, los meses, los años, y se nos agotan las fuerzas, nos acaba el entusiasmo de construir nuestra vida porque decimos, ¿qué sentido tiene estar empujando la carga de mi vida cuesta arriba? Y cuando por fin parece que salgo del bache, cuando por fin logro pagar esa deuda que tenía, cuando por fin he arreglado la situación con mi vecino, con mi hijo, con mi esposo o esposa, cuando por fin he arreglado el asunto, ¡pam! Me llega la carta de Hacienda donde me reclaman 1.000 euros de impuestos que no pagué, o me reclaman el alquiler del año de la pera y... ¿O no? ¿A cuántos nos ha pasado eso? Que estábamos pensando, por fin junté los últimos 100 euros que necesitaba para pagar, y entonces nos damos vuelta y nos encontramos con el sobre de la factura del teléfono que no pagamos. Si no pagas, mañana te lo cortamos. ¿Sí? ¿No te pasó? ¿Sí? Algunos se sonríen porque se ve que algún teléfono por allí se ha recogido. La vida es una constante lucha. ¿Y cómo nos encontramos en esa lucha? ¿Cuál es la percepción que tenemos como cristianos del proyecto de vida que Dios tiene para nosotros? Vamos a leer el Salmo 127, por lo menos los primeros versículos. Dice, ahí pone Jehová, yo agrego, si el Señor Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Pasamos la segunda, versículo 2, dice, por demás es que nos levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El versículo 4, como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y hay un versículo más. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pues lo dejamos aquí. Quiero centrarme sobre todo con los dos primeros, el versículo 1 y 2. Si el Señor Dios no edifica la casa, es inútil que trabajemos en edificar ese proyecto de vida. Si el Señor Dios no guarda nuestra situación donde vivimos, dice, si no guardare la ciudad, en vano hay guardia velando por esa ciudad. ¿Cuántas veces madrugamos y nos esforzamos y trabajamos duramente
y nos vamos tardísimo a acostar para comer pan de dolores. Y dice, pero el Señor, el amado, pero a su amado dará el Señor el Señor. ¿Podemos descansar en el Señor? Bien, les dije que este salmo, no sé si fue escrito por David o por Salomón, pero voy a empezar como si lo hubiera escrito David. David fue aquel personaje de la historia bíblica que era el menor de todos sus hermanos. En cierta manera, era el último orejón del tarro, como decimos vulgarmente. No valía ni un cero a la izquierda. Ahí estaban todos sus hermanos, eran militares, eran gente que estaba involucrada en las tareas, pero David era un simple pastorcillo que cuidaba las ovejas. Y su vida aparentemente no tenía ninguna perspectiva de futuro. Sin embargo, este hombrecillo, David, tuvo en su corazón desde el principio el deseo de buscar y de servir a Dios con todo su corazón. Así que cuando llega la oportunidad, conocéis la historia de David cuando va a llevar la comida a sus hermanos al campo de batalla y se encuentra con sus hermanos y todo el ejército israelita estaba asustado por el grandullón allí, Goliat, que amenazaba y los estaba, todos se escondían, salían huyendo. Vino David y dijo, yo en el nombre del Señor Jesús voy a decirle a no quién soy yo, sino quién es el Señor que rodea la casa de nuestro pueblo. Así que se levantó ahí con la onda y lo enfrentó al gigante. El gigante lo miró y dijo, tú pajarito, ¿qué vas a hacer? Estoy diciéndolo con mis palabras para hacerlo un poco más divertido. ¿Me estáis entendiendo, no? Pero en esa expresión el gigantón dijo, que lo veo allá abajo. Y el de allá abajo, en el nombre del Señor de los ejércitos, puso la piedrita ahí en la onda y ¡pum! Le pegó aquí la onda y el grandullón cayó. Y bueno, sabemos la historia que le termina cortando la cabeza. Así que David y Goliat, aquella famosa historia que se llevó tantas veces al cine, pero es una realidad del poder manifiesto de Dios en una pequeña persona que edifica su casa conforme al maestro, al arquitecto supremo. Y este hombre se transforma en el rey de Israel. Cuando selecciona Samuel al que iba a suceder a Saúl, hace pasar a todos sus hermanos pensando que cada uno por su apariencia, por su aspecto sería el rey. Sin embargo, Dios no tiene en cuenta ninguno. Así que mandan por último llamar a David. No quiero entretenerme mucho con esto, simplemente quiero hacer una ilustración de que la vida de David fue humilde, fue sencilla, no se destacó en ningún momento. Sin embargo, siempre en su corazón tuvo al Señor. Ahora bien, si analizamos la vida de David, David no estuvo exento de problemas. David, una vez que estaba como rey, también cayó en pecado. Y también sufrió mucho dolor y mucho quebranto por ese pecado. Cometió asesinato. Una persona que hace matar a otro por defender su dignidad. Y tenemos que poner en la balanza que David fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Y que aun amando a Dios, su vida fue llena de sobresaltos. Así que, si nos ponemos desde la perspectiva de David y leemos este capítulo 1, vemos una realidad muy interesante, y es la que David sabía, la necesidad que debemos construir nuestra casa. ¿Puedes poner el versículo 1, por favor? Mantenerlo allí en pantalla. Que el Señor Dios es el que tiene que edificar nuestra casa. Y cuando hablamos de nuestra casa, hablamos de nuestra vida. Hablamos de nuestro ser. Hablamos de nuestra persona en espíritu, en alma y en cuerpo. Hablamos de todo lo que significo yo como persona en esta tierra. El Señor es el que tiene que edificar. Y David, al hacer esta expresión, se lo está diciendo a su hijo. Hemos dicho que o era por Salomón o para Salomón. O sea que si David escribe este salmo, se lo está escribiendo a
a su hijo Salomón. Y le está hablando, le está volcando todo su corazón, toda su experiencia. Hijo, por favor, ten presente de que si Dios de verdad no construye la casa, tu vida, pues será en vano que te esfuerces en alcanzar metas. Tenemos el dolor de que nuestro hijo está apartado del Señor. Y estuvo él vive en Valencia, estuvo este fin de semana con nosotros. Y él está haciendo proyectos de vida. Tiene trabajo, le pagan su sueldo, está trabajando en lo que él quiere, pero él nos decía el sábado por la noche que tal como se dan las cosas, siempre estará dando vueltas en la misma rueda y que aspira a algo más. Y claro, es un joven de 31 años y es lógico que se aspire a algo más. Y como él rechaza de que nosotros le hablemos del Señor, le hablemos de cosas del Señor, aunque hoy en la oración, dando gracias por la comida, tuvo que escuchar de parte mía de que pongo las decisiones de su futuro en las manos de Dios. No le gustó mucho, pero se lo tenía que tragar porque estaba en mi casa. Claro, son las pequeñas pinceladas. Pero yo nos ardíamos en ganas de decirle, hijo, si pudiéramos orar por tu futuro, para que todos los planes y los proyectos que tú tienes sean como los de papá y mamá que están confiando en que Dios está al control. Pero él avanza y crea y genera su propia vida. Y es verdad que tiene capacidades para alcanzar ciertas cosas. Pero qué peligroso es, y tememos mucho por su vida, qué peligroso es caminar por esta vida sin tener el respaldo, sin tener la dirección, el control, la supervisión de un Dios vivo que nos ayude a edificar la casa. Es que la verdad nos sentábamos los tres y en el análisis de mi corazón digo, sería desesperante construir un proyecto de vida. Jóvenes, por allí hay varios jóvenes, sería desesperante construir los proyectos de futuro de vuestras vidas. Sería desesperante construir toda esa aventura que tiene tanto en lo material como en lo pasional, en lo sentimental, en todas las áreas. Es una aventura arriesgadísima no contar con el Señor, porque de seguro se generará tal hambre, tal vacío dentro del ser, que no habrá ni dinero, ni proyecto, ni satisfacción, ni cosas que alcancen a apagar ese fuego. Así que David, cuando le está transmitiendo a su hijo, dice, mira hijo, déjate de tontería y anímate a que sea el Señor el que construya tu casa. Deja que sea Él el que proyecte todo tu futuro. Dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. La bendición del Señor es la que realmente enriquece nuestras vidas. Toda aventura profesional, toda aventura emocional, sentimental, hablemos de noviazgo, casamiento, relaciones de pareja, si no están bendecidas por Dios, no traerán la riqueza que viene del cielo. Es difícil esto explicarlo a las personas que no conocen al Señor, pero estoy, gracias a Dios, en un entorno que no es hostil, sino estoy en la iglesia, donde están recibiendo de buena gana y me están entendiendo. Pero en ese entendimiento tenemos que reconocer que a nuestro alrededor, inclusive personas que amamos y que queremos mucho, muchas veces se tapan la vista y dicen, ay, voy yo caminando, y tú dices, cuidado que te vas a caer, porque no están sujetando, no están permitiendo que sea el Señor que edifique la casa. Dice, el Salmo es precioso. David seguramente estoy poniéndome en la posición de que fuera David el que escribió. David seguramente estaba llegando al final de su vida y sin duda estaba haciendo una reflexión, estaba haciendo un análisis de todas las experiencias que él ha vivido. Y se imaginaba cuando estaba cuidando las ovejitas, pero también se imaginaba aquel momento donde cae en la seducción de una mujer
y mantiene relaciones con ella y la deja embarazada, y eso le trae desgracia, finalmente un hijo que muere. Sin embargo, de esta relación sí que nace su hijo Salomón, y su hijo Salomón es al que se le está dirigiendo esta carta. Hace memoria del pasado, hace memoria y trae reminiscencia, y se acuerda, ay, 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 se acuerda aquel momento donde le dijo: Señor Dios Todopoderoso, has bendecido mi vida. ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero transformar a esa tienda de campaña que tenemos, que se llama tabernáculo. Y para aquellos que no están muy enterados de lo que era, ya cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo, Dios le mandó construir un tabernáculo, una tienda de campaña que se montaba y se desmontaba, y en ese lugar se había puesto el arca del pacto, que era la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Entonces, donde se montaba el tabernáculo era el lugar donde se buscaba a Dios. Cuando David reinó, el tabernáculo existía, y David estaba tan enamorado y tan apasionado de Dios. Dice: ¿sabes, Señor, lo que vamos a hacer? Voy a construirte una casa, voy a construirte un templo. Y entonces, dentro de ese proyecto, que Dios le dice: mira, David, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Dice: no me construirás tu casa. Yo te voy a dar todas las instrucciones, pero será tu hijo el que construirá esa casa. O sea que el Señor no edifica la casa, si lo contemplamos desde el aspecto de David, diríamos, él estaba diciendo: si el Señor no edifica el templo, es en vano de que nos esforcemos y proyectemos y hagamos todas las cosas, porque es de verdad. Así que David se quedó en cierta manera con una frustración de construir el templo. Y yo me lo imagino, si fuera David el autor de este salmo, diciendo: si el Señor me hubiera permitido. Pero bueno, hijo, para ti, dice, deja que sea el Señor que construya ese lugar. Y efectivamente, su hijo Salomón es el que construye el templo. Y se conoce hasta el día de hoy el templo de Salomón, que al día de hoy, al tiempo presente, los únicos vestigios que quedan en Jerusalén es el muro, el famoso muro de las Lamentaciones, es parte de ese templo que se construyó. O sea, todo esto no es cuento, existe en la realidad. Y de hecho, por si no lo sabéis, vivimos tiempos difíciles, eso ya lo saben, no hay ninguna novedad, pero en estos tiempos difíciles son señal de que los tiempos se están acabando y que el Señor pronto vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Y una de las señales que tiene que ocurrir para que el Señor venga a buscar a su iglesia es que se reconstruya este templo. Y los judíos ortodoxos en Jerusalén, los ultra ortodoxos, tienen todos los materiales reservados para construir en muy poquito tiempo, reconstruir este templo al cual se refería David y al cual construyó Salomón. Así que cuando leemos este salmo, inevitablemente se nos tiene que venir a la mente ese pensamiento de que David tenía un proyecto. Y aquí quiero hacer énfasis sobre esta palabra que mencioné recién. Tenemos cada uno de nosotros que tener un proyecto vital para nuestras vidas. ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Qué significa un proyecto vital? Significa planificar algo que anhelas y que deseas ejecutar con tu vida. No podemos vivir sin tener una proyección de futuro. Ojo, no quiero decir que eso es lo que va a ocurrir, porque David tenía el deseo de construir un templo y Dios no se lo permitió. Pero él tenía un proyecto vital que era construir un templo. Y yo te pido que en esta tarde te presentes delante del Padre Celestial y le digas: Señor, quiero presentarte mi proyecto vital, mi plan de vida delante de ti. Posiblemente, no hace falta que me digan nada a mí, pero posiblemente varios de vosotros digan: pero yo no tengo proyecto de vida. Pues malamente funcionas. Es verdad que es difícil con la incertidumbre que tenemos en nuestro tiempo. De hecho, los políticos no se ponen de acuerdo para formar gobierno, pero no tenemos a analizar el gobierno.
Las instituciones no se ponen de acuerdo en si sí o si no. Hacen un referéndum en Inglaterra pensando de que iban a ganar y al final terminan perdiendo y ahora tienen que sufrir las consecuencias. Otros apuestan por determinar. Hay mucha incertidumbre. Laboralmente está difícil la cosa. Pero nosotros somos cristianos. Y como cristianos no dependemos de las circunstancias de este mundo, sino dependemos de la maravillosa gracia y bendición del Dios Todopoderoso. Entonces, nuestro proyecto vital no se trata de un proyecto empresarial, sino se trata de un proyecto de vida. ¿Qué quieres que tu vida cumpla en las manos de Dios? Hemos estudiado durante el verano de ser fieles administradores de los dones, talentos y las cosas que Dios permite tener en nuestras manos. Llámese dinero, llámese talento, llámese capacidades y llámese tiempo, fuerza, gana. ¿Qué haces con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué has planificado delante de Dios hacer con tus horas? No quiero perder las horas que me has dado. Algo así dice la canción, ¿no? Por ahí. No quiero perder las cosas que me diste por hacer. Yo no quiero perder, pero para no perder tengo que tener, llamémoslo así, un proyecto vital. ¿Lo tienes? No hace falta que me lo contestes. No quiero que me lo contestes. Habla con el Señor. Te voy a dejar el trabajito de que cuando te retires de este lugar decir, ¡hala! ¿Y yo ahora cómo hago esto? Mira, si tienes necesidad de ayuda a planificar tu vida, nos sentamos y hablamos. Ya esto será un tema personal. Pero yo no sé los pormenores de tu vida, no sé los intríngulis de tu vida, pero sí sé lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere vidas bendecidas y bendecidas en abundancia. Y para ello yo tengo que decirle, Señor, sé bailar, sé pintar, sé tocar el bajo, no sé. ¿Qué podemos hacer, Señor? Y te sientas, mira, ni siquiera te digo que te arrodilles. Te sientas y hablas con el Señor. Señor, mira, sé pintar, sé tocar la guitarra, sé bailar. ¿Qué podemos hacer con este talento que has puesto en mis manos? Si el Señor no edifica, puedo bailar la samba y el mambo y no sé cuántas otras cosas hasta la eternidad y no saber, no recibir nada a cambio. Sin embargo, si el Señor toma eso, puedo ponerme aquí adelante, se imagina ponerme yo no, pero el que lo sabe, a danzar para el Señor. Ahí está.